Sobre los 4 evangelios. La Biblia que sostienes en tus manos es un libro histórico y la historia que cuenta es su historia. Desde el inicio hasta el final, toda la Biblia se enfoca en guiar al lector a descubrir quién es Yeshua. De tapa a tapa puedes encontrar a Yeshua. De hecho, Yeshua explicaba su identidad iniciando por Génesis y se movía a través de los profetas y los salmos, Lucas capítulo 24 versículos 27 y 44. También es importante entender que Dios mismo fue quien dictó la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Aún así, Dios escogió a hombres para que escribieran sus palabras usando sus propias personalidades y sus experiencias vividas. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 Pedro capítulo 1 versículo 21. No entraron en trance ni necesitaron droga alguna cuando escribieron el mensaje de Dios. En vez de esto, Dios les inspiró para que escribieran lo que Él quería, usando sus personalidades individuales y puntos de vista únicos para comunicar su verdad. Por lo tanto, la Escritura es el aliento de Dios. Es la palabra de Dios, la cual Él sobrenaturalmente ha preservado a través de los siglos. Siempre teniendo en cuenta que las traducciones que llegan a nuestras manos, no son los textos originales sino copias de copias, entonces en algunos casos la esencia original pudo haber perdido su fuerza. De todas formas, el plan de salvación de conocer a Yeshua permaneció, para que tú hoy puedas ser capaz de entender quién es Yeshua. En la Biblia encontramos a 4 testigos oculares de la vida terrenal de Yeshua. Es muy importante que antes de iniciar tu estudio, tomes en cuenta cuál es el énfasis en particular de cada uno de estos 4 evangelios. Mateo, conocido también como Leví, escribió como testigo ocular de la mayor parte de la vida de Yeshua. Decimos esto porque Mateo no se convierte en seguidor de Yeshua hasta en el Mateo capítulo 9. Él es uno de los últimos de los 12 que es llamado a seguir a Yeshua. Su ocupación fue la de recaudador de impuestos o contador. Mateo nos brinda una perspectiva de la vida de Yeshua desde el punto de vista de un recaudador de impuestos del siglo I. No es su meta escribir un relato cronológico de la vida de Yeshua. Aún así, sí hay un tipo de clasificación y conjunto. El libro de Mateo busca hacer un recuento de los eventos que causaron gran impacto en la vida de un recaudador de impuestos de la ciudad de Capernaum. Es la vida de Yeshua a través de los ojos de un recolector de impuestos. Muchas secciones están agrupadas, tal como lo son las parábolas en los capítulos 13, 21 y 24. Parábolas que sin duda Yeshua enseñó en momentos diferentes pero que Mateo las une por coincidir en el tema. También es importante notar que en este evangelio usted podrá encontrar cantidades exactas. Por ejemplo, nos da la cantidad exacta de lo que le fue pagado a Judas por traicionar al Señor entre otros. Mateo capítulo 26 versículo 15. Marcos, también conocido como Juan Marcos, escribe de la vida de Yeshua desde el punto de vista del apóstol Pedro. Marcos es el escriba, pero Pedro es el autor. Marcos, quien también es llamado Juan o Juan Marcos, fue el hijo de una de las Marías citadas en el Nuevo Testamento y sobrino de Bernabé. Juan Marcos fue mayormente discipulado por Pedro y es mencionado a través del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 12 versículos 12 y 25, capítulo 15 versículos 37 y 39, Colosenses capítulo 4 versículo 10, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11. Algunos piensan que Pedro era incapaz de escribir y leer, dado que era un pescador sin educación. Pedro tiene otros 2 libros que se le acreditan, 1 Ra y 2 Pedro, de los cuales también se piensa que no fueron escritos directamente por él. Silvano, otro de sus discípulos, los escribió, 1 Ra Pedro capítulo 5 versículo 12. En este evangelio, Pedro relata los eventos como testigo ocular de la vida de Yeshua. Según mi opinión, Pedro tiene la ventaja de haber leído el relato de Mateo antes de escribir el suyo. Además, Pedro agrega unos pocos detalles al relato de Mateo. Por ejemplo, podrás notar que Pedro solo tiene 3 versículos relacionados al bautismo de Yeshua y 2 que conciernen con su tentación. Pedro agrega algunos valiosos pensamientos y detalles a lo que Mateo ya ha escrito.
Este patrón se repite a lo largo de su libro. También es importante indicar que Pedro, al igual que Mateo, no intenta dar un relato cronológico de la vida de Yeshua. En vez de esto, Pedro quiere relatar los eventos y enseñanzas que más llamaron su atención. Es así como el Evangelio de Marcos es un relato de la vida de Yeshua a través de los ojos de un pescador inculto. Pedro nos da un vistazo al cambio que Yeshua produjo en su vida, llevándolo de ser un pescador normal, hasta transformarse en un pescador de hombres. Si pones atención notarás que casi todos los eventos en este Evangelio suceden alrededor del mar de Galilea y contiene muchas historias relacionadas con la pesca. Espero que este material te esté edificando. Si es así, ponele me gusta, y suscribete. Pronto subiremos más material sobre la vida y obra de nuestro Redentor. Lucas escribe desde el punto de vista de un médico del primer siglo, Colosenses capítulo 4 versículo 14. Nació en Antioquía y estudió medicina en Roma. Lucas es uno de los libros claves para nuestro estudio ya que nos brinda una línea de tiempo cronológica. De hecho, ese es uno de los propósitos manifiestos del libro. Lucas lo menciona en los primeros 4 versículos del libro. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 4. Estos versículos nos dicen que Lucas deseaba investigar y dar un relato cronológico de la vida de Yeshua. Este libro va dirigido a Teófilo, probablemente un educado ciudadano romano, quien tiene un sincero interés de saber el orden de los eventos que suceden en los libros de Mateo y Marcos, dado que presentan aparentes divergencias entre sí. En realidad no hay contradicciones entre Mateo y Marcos. Es importante indicar que estos dos libros no intentan dar un relato cronológico de la vida de Yeshua. También hay que resaltar que Lucas escribe según el testimonio de muchos testigos oculares quienes vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Muchos de ellos no eran parte de los 12 apóstoles. Yo pienso que María, la madre de Yeshua, fue una de las fuentes primordiales de información que usó Lucas para escribir su libro. Es solo en este libro donde encontramos los relatos de la visita del ángel Gabriel y la visita de María a Elizabeth y Zacarías. Estas dos historias contienen detalles que solo María pudo conocer y, estos detalles, no se limitan a los primeros capítulos, sino que se encuentran repartidos por todo el libro. No cabe duda de que María, la madre de Yeshua, fue una de los testigos oculares que Lucas entrevistó para escribir su libro. De modo que el Evangelio de Lucas es un relato de la vida de Yeshua a través de los ojos de muchos testigos oculares, incluyendo a María la madre de Yeshua. Lucas nos proporciona el único relato netamente cronológico de la vida de Yeshua. Por eso cuando tengamos alguna duda en lo correspondiente al orden de algún evento, le daremos prioridad a lo que Lucas indique. Después de todo, eso fue lo que Lucas quiso lograr con su relato. Juan es el último de los evangelios en ser escritos y está fechado alrededor del 90 después de Cristo. Juan es el más joven de los apóstoles y sobrevivió a todos ellos. Él fue aquel discípulo al cual amaba Yeshua, el que también se había recostado en su pecho en la cena, Juan capítulo 21 versículo 20. Juan fue un pescador en su juventud, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, el también apóstol. Juan escribe su evangelio 60 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Para ese entonces, muchos ya habían leído los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y tenían muchas preguntas referentes a la estrategia usada por Yeshua en su movimiento de multiplicación. Con su libro, Juan llena los espacios dejados por los otros autores dibujando para nosotros una imagen más nítida del primer año y medio en el ministerio de Yeshua. También, Juan escribe este evangelio para combatir falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia concernientes a la humanidad y deidad de Yeshua. Ya para el tiempo de Juan,
muchos empezaron a afirmar que Yeshua no podía ser un buen ejemplo a seguir para nosotros, dado que él era completamente Dios y esto descartaba la posibilidad de ser completamente hombre. No deseando ser mal entendido o ser acusado de no creer en la deidad de Yeshua, Juan inicia su libro con una de las más elegantes y profundas declaraciones de la deidad de Yeshua. Proclama la igualdad de Yeshua con Dios el Padre, confirmando su papel en la creación y su poder e inmutabilidad. Una vez hecho esto, Juan se ocupa por los siguientes 21 capítulos en afirmar la humanidad de Yeshua. Juan pudo ver al Yeshua real, aunque era Dios, se despojó de su deidad y se humilló para ser completamente hombre. Juan nos revela la relación y dependencia de Yeshua en su Padre. Yeshua vive por fe en completa dependencia en su Padre, momento a momento. Juan insiste en el hecho de que Yeshua no hacía nada por su propia iniciativa, sino que solo hablaba y hacía lo que el Padre le decía, Juan capítulo 5 versículos 19 y 30, capítulo 6 versículo 38, capítulo 8 versículo 28, capítulo 12 versículos 49 y 50, capítulo 14 versículo 10, capítulo 15 versículo 15. Decimos entonces que el libro de Juan es la vida de Yeshua a través de los ojos del discípulo amado. Juan completa la imagen y nos da un vistazo a la diaria dependencia humana de Yeshua en su Padre. Esta información es crucial cuando nos disponemos a estudiar la vida de Yeshua en forma cronológica. Igualmente es importante adquirir un entendimiento de la cultura judío, religiosa que se estaba desarrollando en tiempo de Yeshua, como ya lo resumimos en capítulos anteriores. Ahora tan solo quiero motivarte a valorar las riquezas que nos aguardan al descubrir al Mesías Rey de los judíos. Tomad el tiempo y sigue los pasos de Yeshua. Espero que este material te haya edificado, SISAC, PONEL y me gusta, YSUSCRIBETE. Pronto subiremos más material sobre la vida y obra de nuestro Redentor. Shalom. Muchas bendiciones.